Procurador, muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ustedes. En 15 días se cumple el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Usted ya tiene una evaluación de lo que fue la estrategia anticrimen del gobierno anterior? Mire usted, yo creo que todos tenemos muy claro que en el gobierno anterior lo que se hizo fue hacer un enfrentamiento total contra la delincuencia, lo cual es desde luego parte de la responsabilidad del Estado. Pero lo que se hizo a partir de este año es fundamentalmente unificar una estrategia, por principio de cuentas. Es decir, establecer una coordinación que para muchos es una palabra que dice muy poco, pero que para mí es fundamental. Sin coordinación no se puede navegar, no se puede llegar a un destino, no se puede llegar a un objetivo. La coordinación es el principio de cualquier estrategia. ¿Coordinación con quiénes? Con los estados, con los municipios, con las propias entidades federales que tenemos que ver con la persecución o la investigación de los delitos, la habilitación de todos los órganos del Estado. Y bien dijimos, en un año empezaremos a ver apenas resultados, hoy los vemos. Es evidente y claro que estamos empezando a recuperar territorios que estaban sufriendo las consecuencias de una delincuencia organizada muy potente y que desde luego no es que esté resuelto el problema, a veces por el contrario, el principio de la solución pinta las cosas de otra manera. Cuando usted detiene o le quita la cabeza a un cártel organizado, pues los que no detuvo se dedican a cualquier tipo de crimen que puede ser incluso hasta más doloroso. Estamos ya preparados para eso también. También los efectos tendrán que darse en poco tiempo. Pero es evidente que la coordinación como base y estrategias distintas de investigación, en las que fundamentalmente la inteligencia es el instrumento más idóneo, nos han permitido tener el mayor número de detenciones de los principales buscados para este propósito y nos han permitido algo que a veces no se nota, pero que es imprescindible para poder establecer condiciones de gobierno territoriales, es que la propia recuperación del territorio. La percepción de seguridad todavía no se refleja un gran cambio en las encuestas. Hay una mejoría en la percepción, pero yo estoy convencido de que en meses será notorio, no será notoria la diferencia. Tardó un año, me imagino que todavía no termina, el proceso de reestructuración de la PGR. ¿Tan mal estaba la PGR que llevó todo un año? Yo lo he dicho muchas veces, la PGR era una institución que primero no tenía una gran condición de investigación porque hace 20 años era un país que no tenía una delincuencia mayor, y de los siguientes 20 años en que se nos generó el problema brutal por el mercado de consumo que tenemos como vecino, el más grande mercado de consumo del mundo, nos empezó a generar una serie de nuevas formas de delincuencia para las que el Estado no estaba preparado, y no se usó o no se pensó en el fortalecimiento de la Procuraduría, sino en el de las policías, lo que propició que, aun en la eficiencia de las policías, la ineficiencia de la Procuraduría producía la soltura o la impunidad. Hoy estamos trabajando para que la Procuraduría sea lo que debe de ser, el órgano que se encargue de encauzar los procedimientos penales de modo tal que logre la ausencia de impunidad, es decir, que elimine la impunidad y pueda convertirse en un órgano de fiscalización muy adecuado. Es decir, en estos 12 años donde se puso el énfasis en la policía, ¿no se actualizó a la PGR como se debió o se debilitó la PGR? ¿Cuál de las dos cosas? Creo que al final de los 12 años se percibió la necesidad de una Procuraduría más fuerte, pero en las prisas no se planteó una estrategia de crecimiento. Hoy, a un año, y nos estamos un año en la primera etapa de reestructuración, hoy ya tenemos una agencia de investigación criminal con los elementos que requiere para hacerlo, que además está perfectamente conjuntada. Se quitaron los parches que estaban en cada lado, se hizo una investigación integral. Estamos empezando a formar los bancos de información que son fundamentales. Sin ellos no hay investigación. Los estamos empezando a formar, eso va a tardar bastante más, pero por lo menos ya tenemos equipos de profesionales, inteligencia, grupos especializados, orden y una total coordinación con las demás policías para poder compartir información y poder actuar incluso en operativos conjuntos. Daba la impresión el sexenio pasado de que los órganos de inteligencia, si bien existían, había bases de datos, había varios y estaban descoordinados. Como si fueran particulares.
como si fueran particulares. ¿Y cómo se evitará que ahora estén al servicio del Estado y no al servicio de alguna persona? Porque hoy funciona el Gabinete de Seguridad regularmente. El día de hoy nos reunimos con los gobernadores de Baja California, en Baja California, pero con los gobernadores de la zona norte, para la evaluación mensual que hacemos constante y repetidamente las cabezas de cada una de las dependencias del sector de seguridad. Y esto permite que tengamos la misma información, que compartamos los mismos problemas, que tengamos acuerdos para tomar decisiones conjuntas. En un tema como este, las decisiones, hoy resolvemos el problema de tal lugar, hay que instrumentarlo. Si usted ve el caso de Michoacán, ha ido paso a paso creciendo la participación del Estado, y hoy puedo decirle, ya tenemos la fuerza suficiente en Michoacán para poder hacer todo lo que sigue, que es precisamente empezar a meternos a los núcleos delincuenciales y empezar a desarmarlos ya de fondo. Antes de preguntarle por Michoacán, entonces el gobierno anterior le faltó coordinación, utilizó la inteligencia, digamos, con fines particulares, o esa impresión le dio. ¿Qué más? Parcializada, no con fines particulares. Dije como si fuera particular, ¿no? Es decir, se parcializaba la información, se concentraba en un solo lugar, cada una de las entidades trabajaba por su cuenta, esto hacía más difícil. ¿Qué más, procurador? ¿Qué más falló en la estrategia del gobierno anterior? No me gustaría hablar de lo que falló, ¿no? Me gustaría hablar de lo que se pudo componer. Bueno, en 2000 usted estaba en un lugar privilegiado para ver el tema de la seguridad pública. 12 años después, ¿cómo percibe el tema de la seguridad? ¿Cuáles fueron las áreas en donde esto se deterioró para que lleguemos al punto en el que estamos? Bueno, si vemos las estadísticas vamos a notar claramente que hay un incremento mucho más fuerte, sobre todo a mediados de la década de los 2000, que a mi gusto se deriva primero del incremento del capital que produce un mercado que compra este tipo de drogas y de insumos de esa naturaleza, y que generó una capitalización brutal de los grupos delincuenciales, que les dieron una fuerza y una capacidad de operación muy amplia. Después, la estrategia de ir en un choque frontal, pues generó no solo el conflicto con las propias fuerzas del Estado, sino fundamentalmente entre las propias mafias de delincuentes. Y esto provocó una violencia que, como todas las violencias en el mundo, generan más violencia. Lo que nosotros estamos tratando es actuar con mucho menos violencia, pero con mucho más eficacia, llegar mucho más profundamente al fondo de cada uno de los problemas. Eso tarda más, es más difícil, pero es mucho más efectivo. ¿Qué papel tuvo el consumo en la sociedad mexicana? Porque hay quien cree que... Por fortuna no ha sido tan grande como pudo haber sido. La realidad es que el consumo sí nos creció, pero no en la dimensión en que este producto tiene en el exterior, sobre todo en el mercado con los Estados Unidos. Instrumentos como los arraigos, los testigos protegidos, ¿cómo se usaron en el pasado, en su opinión, y cómo pueden servir ahora para la actual estrategia? A ver, el problema de la Procuraduría en el pasado radicaba en que no tenía mayores instrumentos para poder consignar, por lo que ya hablamos antes. En consecuencia, había tres formas fundamentales de consignación: la flagrancia, el testimonio o la confesión. Y pues evidentemente se fueron deteriorando las testimoniales, sobre todo por repetidas y universales. Se fue deteriorando la confesión sobre la base de, al mismo tiempo que fueron avanzando las condiciones para hacer procesos más legítimos, más respetuosos de los derechos humanos, pues tuvieron que ir siendo más cuidadosos el manejo de las propias confesiones. Y la flagrancia, bueno, pues no puede ser el único instrumento con el que se resuelva la criminalidad. La cuestión es que hoy tenemos que presentar evidencias mucho más sólidas, con bases más científicas, tecnológicas, con un sistema pericial mucho más amplio. La primera parte terminada de la reestructuración de la Procuraduría fue precisamente el área de investigación, en la que juntamos por primera vez bajo una sola unidad a los periciales con lo que es la inteligencia documental y documentada que está en CENAPI, que entra ya en la Agencia de Inteligencia, y con ese propósito, junto con los investigadores, los agentes investigadores. Ya no los nombramos policías, ya no es policía ministeriales, son agentes investigadores, incluso con mayor salario,
con mayor capacidad y con mayores condiciones para su ingreso. ¿Cuántos son y cuántos quiere que sean? Yo le voy a decir cuántos deben ser. Deben de ser en total en esta agencia alrededor de 5,000. Todavía no son, porque ahora para ingresar se requiere capacitación previa. Ahora ya está la base, pero en este momento podría usted decir que hay investigaciones terminadas o investigaciones en curso con base en este nuevo modelo. Desde luego, inclusive le quiero decir que una buena parte de las consignaciones hoy ya se hacen con este nuevo modelo. Muy recientes, pero ya se hacen con este nuevo modelo. Hemos publicado en Excelsior que el gobierno anterior tuvo un acuerdo con Estados Unidos en materia de inteligencia, permitiendo una red de espionaje en el contexto de la iniciativa Mérida. ¿Eso todavía existe? ¿Qué evaluación? No conozco ningún convenio de esos, no aceptaría ningún convenio de esa naturaleza. ¿Y la instalación de centros de escucha, de recepción, de Mire usted, la inteligencia datos? debe usarse solamente bajo control judicial. Sí. Y debe usarse para combatir el delito, única y exclusivamente. Si usted observa una característica de la nueva administración es que la Procuraduría no se usa para efectos políticos, se usa para reprimir el crimen, para tratar de consignar a los culpables e incluso para determinar quiénes son inocentes. No se utiliza para ningún tipo de esa naturaleza. En consecuencia, las escuchas y el arraigo y las medidas cautelares que tienen todos los países del mundo tienen que estar sujetas a las condiciones que respeten o protejan derechos humanos fundamentales. Generalmente este tipo de medidas son excepciones a la presunción de inocencia que se usan en todo el mundo, pero precisamente por ello tienen que ser reguladas y controladas por el Poder Judicial. El arraigo que hay en todo el mundo, en México se exageró en 80 días y se exageró en su uso. Hay 3 centros de arraigo, hoy ni siquiera uno está a la mitad. Se utiliza el arraigo solamente cuando el valor protegido es superior al valor que representa la afectación de la presunción de inocencia. ¿Tiene números de arraigados en este momento? ¿Aproximadamente? Como eso cambia, no me pasan el número diario, pero Sí. no hay un centro de arraigo. Bueno, nomás hay 3, 2 están vacíos y uno está muy desocupado. Cuando se dio a conocer los casos de espionaje por parte de Estados Unidos al entonces candidato presidencial y al presidente de la República, hubo quien dijo, bueno, ¿de qué nos sorprendemos si eso existe en todo el mundo? ¿El procurador qué dice? ¿Eso existe en todo el mundo? Yo no sé si existe, pero no debiera existir. Sí, yo no veo por qué espiar a quien no está sujeto a una averiguación, a quien no representa un peligro o una afectación para la sociedad. Sí entiendo la necesidad de hacerlo porque es la forma más efectiva y menos violenta de resolver crímenes contra criminales, contra quienes tienen una sospecha fundada, calificada por un juez, verificada por un juez. Nuestras escuchas todas tienen orden judicial y por ello tienen que ser justificadas plenamente, tiene que decirse por qué y para qué y con qué propósito. Dijo el secretario de Gobernación que se investigaría si hubo omisiones o acciones ilegales por parte de funcionarios mexicanos. ¿Esto se está investigando? Mire, la investigación no la hacemos en función de una sospecha o de un rumor. Nuestras investigaciones parten de hechos, de denuncias concretas. Cuando eso se da, investigamos a fondo y no lo publicamos. Esa es otra estrategia. ¿Se acredita la existencia de esos 2 casos de espionaje o no? Estamos en el proceso de investigación. Procurador, ¿cómo va el esfuerzo para erradicar la corrupción en el Ministerio Público? Mire, ha habido una cantidad de proyectos, algunos incluso con un fondo muy valioso, desde hace un buen tiempo. Desgraciadamente ninguno se culminó y en algunos casos nos rebasó ya el tiempo. Había un proyecto muy bien diseñado en cuanto a sistemas tecnológicos para poder evitar la fuga de información, que es lo que propicia la mayor parte de la corrupción. El mismo tiempo que transcurrió para instrumentarse hizo que la tecnología fuera obsoleta. Hoy estamos buscando la simplificación para el propósito. ¿Qué significa y por qué lo relaciono con la corrupción? Significa que si una averiguación previa está bien resguardada, está bien cuidada, no puede ser modificada, no puede ser falseada, eliminamos una buena parte de lo que produce la corrupción. Segundo, si el traslado de la evidencia y de los propios detenidos está perfectamente documentado, seguido, regulado,
evita la corrupción. Si el Ministerio Público está bien profesionalizado, está consciente de su función, bien capacitado, y para eso nos vamos a tardar, se evita la corrupción. Es decir, para que un sistema no sea corrupto no tiene que haber estímulos a la corrupción. Y estamos tratando de eliminar los estímulos. Nos vamos a tardar. ¿Cuánto tiempo estima usted? No le puedo decir tiempo, sería especulación pura. Pero estamos en ese camino. Estamos precisamente caminando por ello. No sé si me tarde o no, no me preocupa llegar al objetivo. Michoacán, dice usted que hay avances concretos, muy concretos, en desarticular. Hace muy poco tiempo había lugares de Michoacán que usted no podía circular, que no se podían caminar. Los comerciantes, los agricultores estaban siendo sometidos a extorsiones. Todavía hay algunas regiones, pero ya estamos ahí. Ya tenemos la capacidad de la libertad de manejarnos en el Estado. Ya se tomaron medidas lo suficientemente fuertes como los controles de los principales polos de generación de corrupción y de riqueza. El puerto es un caso, pero no es el único. La investigación sobre las concesiones mineras. En fin, ya el Estado, por lo menos desde la parte de la Federación, mientras se reorganiza a la propia autoridad estatal y el municipio, está actuando en función. Pero seguramente alguien del auditorio se va a preguntar, bueno, acaban de matar a un alcalde, y probablemente después de haber sido extorsionado. No sabemos realmente cuál es la razón, pero si ese fuese el caso, yo le diría, no vamos a eliminar por eficientes que seamos el crimen de manera total. Eso es prácticamente en ningún país del mundo sucede, pero tenemos ya mucho más condiciones para hacerlo. Hoy precisamente esa muerte nos deja claro que había un caos que podía permitir este tipo de cosas. Si usted revisa las declaraciones, los orígenes, verá que todo se deriva de la ausencia del Estado. Hoy ya no hay esa ausencia total. Podemos incluso investigar a fondo este asunto. Hay quien ha descrito a Michoacán como un estado podrido. ¿Usted cómo lo describiría? Mire, primero no podemos hablar de todo Michoacán. Es una parte de Michoacán la que tiene ese problema, o la que tenía esa parte. El problema lo tiene todavía. El problema no está resuelto. Están dadas las bases para empezar a resolverlo. Es una forma seria de enfrentar un problema, no simplemente de tener un grupo de gente y decir con esto se resolvió el problema. Esa es una de las cosas que hay que hacer para resolver el problema total. Michoacán es un estado que precisamente por ese control perdido del Estado mexicano hacía posible que los propios presidentes municipales fueran o impuestos o extorsionados o obligados a conductas. Hoy los presidentes municipales tienen el auxilio, la fuerza, la capacidad y la presencia del gobierno federal para darles el apoyo que se requiere, pero fundamentalmente los ciudadanos. Decía el otro día el secretario de Gobernación que los alcaldes tenían que cooperar, es decir, que no podían simplemente hacer el juego a la delincuencia, se lo interpreto yo, por el hecho de estar amenazados. A ver, es que es un círculo vicioso. Sí. El presidente municipal está amenazado, él saca las manos del conflicto, la sacada de manos del conflicto permite que quien lo amenaza tenga más fuerza y la amenaza puede cumplirse. Lo que dijo el secretario de Gobernación es que hay que romper ese círculo vicioso en algún lado, y el rompimiento de ese círculo vicioso implica necesariamente la capacidad de la propia autoridad municipal para defender a sus ciudadanos. Obviamente cuando lo requiera tendrá o el apoyo de la fuerza estatal o el apoyo de la fuerza federal. ¿Hay alcaldes que despachan en Morelia, procurador? Desde luego, y en otros estados hay un caso similar. Lo que pasa es que vamos a entrar con el mismo plan que se entró, ordenado, cuidadoso, por etapas, que se hizo en Michoacán. Sin que se haya abandonado ninguno, pero que no ha habido todavía la estrategia plena que tendrá que resolver el problema. ¿Empeoró el problema por el hecho de que el gobernador tuviera que ausentarse 6 meses? Lo complica desde luego, el cambio de gobernadores descontrola. Hay quien plantea que la desaparición de poderes es la solución al Estado. La desaparición de poderes no es una facultad, esto es muy importante que lo dejemos claro, no es una facultad de nadie. La facultad que tiene el Senado de la República, esto cuando fui senador lo hice valer muchas veces, es reconocer que en algún lugar hay desaparición de poderes. Pero tanto la jurisprudencia como la interpretación correcta de la ley nos permiten ver claro que lo único que tiene que hacerse es determinar cuando no hay ningún poder que pueda reconstituir o rehacer la condición jurídica de un gobierno establecido democráticamente. No se puede desaparecer poderes en un Estado.
Lo que el Estado puede es reconocer que no hay poderes, no es el caso en Michoacán. El poder estatal está, el poder judicial está, el poder legislativo está, no es el caso de Michoacán. Hay otras medidas constitucionales para casos de emergencia como este, pero no es la desaparición de poderes.